seguir estudiando el libro de Segunda Pedro y estamos ahí en el capítulo número 2 y vamos del verso número 15 en adelante. Segunda Pedro capítulo 2, verso del 15 en adelante. El tema que el apóstol Pedro está tocando es acerca de los falsos maestros. Un tema muy importante hoy en día para todos nosotros. El problema es que a veces la carga del conocimiento o de la palabra, casi que la iglesia a veces se la quiere dejar a los líderes o al pastor. Sin embargo, las ovejas son responsables de lo que escuchan. Por lo tanto, a la par del pastor, a la par del líder, deben de escudriñar las escrituras para poder detectar quiénes son estos falsos maestros, porque inclusive tienen que tener la capacidad de poder definir si nosotros mismos estamos enseñando una herejía o estamos enseñando algo que es falso. Pero ¿cómo poder yo descubrir algo que es falso? ¿Qué me capacita para poder entender lo que es verdad y lo que no es verdad? Si esa ha sido una de las premisas universales de todos los seres humanos de querer saber la verdad. Y hemos visto que en busca de la verdad se ha tergiversado un montón de la palabra de Dios, pero aquí es donde viene el poder del Espíritu Santo, y al trazar bien la palabra nosotros podemos ir descubriendo lo que no es verdad y lo que es falso. Y la plomada o la línea para que yo no me equivoque son los mismos apóstoles, que son los que me pueden decir. Pero aún yo leyendo los apóstoles puedo equivocarme. Es decir, puedo interpretar haciendo un eisegesis y no un exégesis. Y ese es uno de los problemas cuando yo quiero torcer la palabra para que diga lo que yo quiero que diga o lo que me conviene que diga. Pedir el poder del Espíritu Santo para que me guíe la verdad al escudriñar la palabra es lo que debemos de hacer. Y juntos entender verso por verso esa palabra, que Dios vaya revelando esa verdad para con nosotros. Y hay cosas que la misma palabra ratifica y verifica para que nosotros podamos ver lo que no está bien y lo que sí está bien. En este caso el apóstol Pedro estaba muy preocupado y estaba dando algunos consejos. Si ustedes ven en este capítulo número 2 y 3, él va a estar preocupado porque sabe de que cuando él no esté van a haber muchos falsos profetas. Aún estando él, ya lo había, y trataban de tergiversar la palabra. La pregunta también es de nosotros los líderes o del pastor, cuando nosotros no estemos, ¿quién ocupará este lugar? Lo ocupará una persona, y muchas iglesias se han perdido. A muchas iglesias se les ha apagado el candelero, justamente porque después de tener una sana doctrina, viene aquí un falso profeta, y la iglesia pasiva deja y escucha mentiras, y algunos hasta siguen esas mentiras. Pero ¿de qué sirvieron todos los principios que nosotros enseñamos? Y esa es la pregunta de Pedro. Pedro está estableciendo principios para que no se violen en el futuro. Esta congregación debe de entender verdades, no cuando venga otro y quiera tergiversar una verdad, no deben de permitirlo, porque ya tienen principios y no van a ser tomados como inocentes si dejan que se pierda la verdadera doctrina. Y está establecida como Pedro. Yo no sé quién se podría sentir satisfecho escuchando mensajes equívocos o mensajes que no son verdaderos. Es aquí donde debemos de subrayar, es aquí donde debemos de atender. Es por eso que se ve el hambre de la palabra. Cuando alguien viene religiosamente, no viene a nada. Hay personas que nos visitan y vienen igual que los falsos maestros, y ya lo vamos a ver por acá. Entonces son personas que andan y se sienten cómodos y se sienten religiosos, pero realmente no tienen hambre de la verdad. Ahora, la verdad es tan importante para nosotros, porque no solo vamos a alcanzar salvación nosotros, sino que van a alcanzar nuestras generaciones. El problema es que detrás de cada uno de nosotros están nuestros hijos y nuestras hijas, y ellas deberán de saber la sana doctrina para que en el futuro sus hijos y sus hijas lo sepan también. Y esto es lo que sostuvo a Israel, esto es lo que sostuvo al pueblo de Dios, que de generación en generación se iban transmitiendo la verdad.
Pero cuando alguien transmite una mentira, entonces vamos con una condenación de generación en generación tras de una mentira. Y es por eso que es importante que los padres y que en la escuela dominical se diga la verdad para que la manejen. Pero algunos son tan superficiales que no les importa lo que se diga en la congregación. Al fin y al cabo ni lo creen y a veces simplemente son religiosos. Pero Dios demandará de cada uno, y es lo que Pedro. Pero Pedro estaba tratando de hacer lo que le había dicho, alimentar a las ovejas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, alimentar a las ovejas. Desde este contexto, entonces, ya estando Pedro, que no habían pasado muchos años de la verdadera enseñanza del apóstol y del Señor, vemos que ya había gente que atentaba contra la verdad. Y entre más años pasan, más se puede tergiversar la verdad. Y es lo que le ocurrió a la iglesia primitiva. Durante los siglos hubo alguien que por asalto corrompió y tergiversó la palabra y se adueñó de la iglesia. Y se adueñan del nombre y supuestamente de la verdad. Tanto que dicen que fuera de allí no hay salvación. Sin embargo, esto fue posterior a la iglesia primitiva, en donde fue el degeneramiento. Y desde ahí comenzó el degeneramiento. Algunos dicen, ¿saben qué? No había otra iglesia, solo existía una iglesia. Sí, pero esa iglesia no es la iglesia que le adjudica el nombre. Realmente, si vemos nosotros en la palabra acá, vemos que todas las iglesias, Éfeso, Esmirna, los Corintios, los Gálatas, no decía iglesia católica romana, para nada estaba diciendo eso. Cada una tenía el nombre del lugar de donde era, pero los mantenía unidos la misma doctrina. No es que bajo un nombre se iban a adjudicar todas y por eso iba a ser la verdad, para nada. No tiene nada que ver con eso. Entonces desde ahí comienza el análisis de la verdad nuestra, porque alguien busca una religión verdadera y no hay una religión verdadera. Hay alguien que es la verdad y es nuestro Salvador. ¿Amén? Entonces nosotros no seguimos religiones. Casi siempre que conversan con uno y cuando uno habla un poco distinto, siempre le dicen, perdone, ¿de qué religión es usted? Yo casi siempre que converso, la pregunta universal que me hacen es, ¿y de qué religión es usted? Y cuando yo no les digo, ¿y a dónde va? ¿A dónde va la siguiente pregunta? Y yo les digo, no es esa la pregunta, ¿verdad? Es ver si es la verdad. Entonces uno les mueve el tapete, y cuando les mueve el tapete, entonces ellos quieren saber de dónde viene uno. Y buscan religiones, y no seguimos religiones. Nosotros podríamos no tener nombre, y eso no pasa nada. Simplemente tener la verdad, que es Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo cuidar la iglesia para que no aprenda cosas que son mentiras? ¿Cómo cuidar las ovejas para que no sean engañadas? Pues el apóstol escribió. Nosotros predicamos lo que él escribió. Para nosotros mismos, para comenzar. Pero ¿quiénes son los que aprenden y tienen hambre de la palabra para no ser engañados? El preocuparse por la palabra es preocuparse por la eternidad. No estamos jugando, estamos jugándonos la eternidad en el infierno o en el paraíso. Es por eso que es importante que nadie me engañe. Yo no quiero ser engañado ni engañarme yo mismo. Necesito estudiar esa verdad y eso es lo que necesitan mis hijos y yo los amo. Y mis hijas y mi esposa y mi familia, si yo los amo, tampoco quiero que se pierdan. Ese es el amor que debemos de tener en primer lugar. Por lo tanto, yo quiero saber la verdad. Lamentablemente habrá gente testaruda que no, hermano, y podrá alguien escuchar la verdad y no hacer caso a la verdad. Bueno, veamos qué pasa con este contexto acá. El verso 15, no quiero profundizar tanto porque el hermano Jorge ya había hablado de esto, pero dice en el verso 15, han dejado el camino recto. Antes a la iglesia primitiva se le llamó la iglesia del camino, o sea, el evangelio. Dejar el camino recto significa dejar el evangelio. ¿Por qué? Porque para uno ya no es atractivo el evangelio. Me aburre el evangelio, quiero una nueva unción, quiero unas nuevas alegrías, cambiemos las cosas porque me siento aburrido.
Pero no se trata de eso, se trata de que la verdad es absoluta. Y el problema con el mundo es que no quiere nada absoluto. El mundo quiere tener el poder de ir cambiando cada cosa que ellos quieren. Ahora es sorprendente ver cómo los gobiernos van cambiando las legislaciones de acuerdo a lo que los pueblos quieren y no de acuerdo a lo que es correcto, porque nadie tiene agallas de seguir lo que es correcto, sino lo que el pueblo quiere para ser seguido por el pueblo. En este caso, dejar el camino recto. Fíjate bien cómo lo menciona Pedro, dejar el camino recto. Es decir, que hay personas que son tentadas a dejar el camino recto. Pero ¿cuál es el camino recto? Y él aquí va a mencionar dos cosas que tergiversan ese camino. Y dice, y dejar el camino recto. Y se han extraviado. Veamos el primer extravío. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Y cuál es el camino de Balaam? Hermano, ¿y tendrá contextualidad eso de Balaam hoy? ¿Cuál fue el problema de Balaam? Que por dinero, comprometer la verdad por dinero, o tergiversar la verdad por dinero. Pregunto ahora, hay un evangelio que se llama evangelio, yo le hubiera puesto evangelio de Balaam, así le hubiera puesto, que es el evangelio de ¿qué? De la prosperidad. ¿Qué es lo que quería Balaam? Dinero. ¿Y qué es lo que quieren muchos hoy en día? Muchos líderes religiosos, muchos cantantes, muchos pastores. ¿Qué es lo que están predicando? ¿Y qué es la sed que ellos tienen? Tienen la sed de dinero. Hace poco, tristemente, oí a un pastor, ya está anciano, yo creo que por eso está hablando, aunque no, si él lo dijo cuando estaba lúcido. Dice que no concibe pastores pobres. Entonces él vende la idea de que yo vengo al evangelio para tener plata. Pero no es eso lo que el mundo busca, hermano. ¿Qué es para el mundo ser un triunfador para el mundo? Tener amor, dinero y salud. ¿Y qué es lo que ofrecen en la iglesia los pastores? Amor, dinero y salud. Entonces, está predicando el mundo en la iglesia. Pero el Señor dijo, mi reino no es. Y ustedes no vienen a aferrarse ni a hacer tesoros aquí en la tierra. La sugerencia de él es que no hiciéramos tesoros aquí en la tierra. Esas son las palabras de mi maestro. Yo no sé, ni me importa cuántos miles hay detrás de un loco hablando necedades. Yo oigo a mi maestro, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando tú? Pedro estaba preocupado y dice, ¿no sabes qué es abandonar el camino recto? Número uno, te voy a indicar lo que es quitarte del camino recto. Desear dinero, ser codicioso. Pregunto, ¿qué te están predicando en la congregación a ti? Tu líder, ¿qué es lo que te predica? ¿El amor a las almas, el amor a Dios o el amor al dinero? El amor al dinero ya se dice que es la raíz de todos los males, pero no sé si están adormecidos, pero yo estoy satisfecho, porque un codicioso sigue a otro codicioso. Un codicioso sigue a otro codicioso. Así es que nadie se va a condenar inocentemente. Aquellos que buscan iglesias donde hablan de prosperidad y de dinero son gente que son codiciosas y andan buscando lo que quieren y lo han hallado, que es dinero. Pero Dios no vino para hacer rico a todas las personas. No fue ese el evangelio, ni fue esa la predicación. Y eso lo tenemos bien claro. No significa que Dios no bendiga, ni que yo estoy predicando que seamos desgraciados. No es esa la prioridad de Dios. Pero ahora cada vez de la boca de alguien, y tú nomás que lo ves, puedes ver a tu líder qué es lo que te está predicando, si está predicando el mensaje verdadero. Y la primera torcedura que puede tener del camino recto, dice Pedro, es el pecado de Balaam. Es decir, ir por la codicia. Hoy todos te ofrecen que des dinero, que Dios te va a multiplicar dinero, y te ofrecen riquezas. Pero las riquezas son las que ofrece el diablo, no Dios.
Hermano, pero el pueblo de Israel, es que no estamos hablando de Israel, estamos hablando de la iglesia. Y este es otro de los problemas cuando yo no trazo bien las palabras. Les gusta agarrar una parte de la verdad y no otra parte de la verdad. Entendemos que para Israel las promesas fueron condicionales. Es decir, te voy a bendecir y te voy a dar todo esto si haces esto. Pero si no lo haces, maldito será. Maldeciré los vientres de tus mujeres, maldeciré tu cementera, maldeciré tu... Eso no lo predican. Entonces, Pedro claramente dice aquí, el primer extravío es seguir el camino de Balaam, o sea, la codicia. Entonces, hermano, en el futuro, si nosotros desapareciéramos, alguien que te esté predicando dinero, dinero y prosperidad, no es eso el Evangelio. Esa es una primera forma de reconocer a alguien que es un falso maestro. Dios me puede bendecir, claro que sí, pero no es esa la prioridad. Eso es una añadidura. ¿Y qué es una añadidura, hermano? Yo cuando compro algo por mi dinero, compro algo, me dan algo y por lo que es por mi dinero. Pero viene el tendero y me dice, te voy a regalar esto. Eso es una añadidura, pero no es una exigencia. La exigencia es lo que pagué por mi dinero y Él me lo da. Y Dios, lo primero que nos ofreció fue vida eterna. Y eso es lo esencial. Lo demás es añadidura. Y así lo debo de entender. Pero ahora lo que tergiversan el Evangelio es primero las riquezas y las añadiduras para verificar si Dios me ha salvado. Dicen ellos. No tiene nada que ver con la verdad. Pero hay gente ambiciosa en las iglesias y que quiere mucho dinero. ¿Tendrán los deseos de este profeta, de Balaam? Hay muchos que amanecen como Don Cangrejo. Yo no sé si miran a Bob Esponja. Este Don Cangrejo es un codicioso y anda allí solo tras del dinero. Judas fue otro codicioso y por eso, ¿cómo terminó? Ningún codicioso ha terminado bien. Entonces yo no puedo estar vendiendo en la iglesia codicia. Ahora, si Dios te bendice, gloria a Dios, hermano. Bendito seas. Pero será una añadidura, pero no te la voy a predicar yo como que ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvar tu alma y darte la vida eterna a la par de Él. La primera entonces torcedura del camino recto es la codicia, predicar por el dinero. Prende tu televisor y escucha y mira lo que dicen los líderes. Comienza a descubrir los falsos maestros. Escucha. Y mira qué están diciendo, dinero, 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 dinero. Y hablan y se ufanan todavía, hermanos, de esto. Le han de llorar los ojos a todos los que están miserables, hermanos. Hablan de aviones, de no sé cuánto dinero. Hablan de tierras, de cuestiones que un hermano que no esté en esa situación, creo que sale bien triste de ahí. Pero en el verso 15, además de tergiversarse por el dinero, o sea la codicia, que no debe de ser, y ya dije, no decimos que Dios no bendice, sino que no es la prioridad. También dice en el verso 15, el cual amó el premio, ¿de qué dice? De la injusticia, de la maldad. Entonces, ¿cómo le llama al Señor ser codicioso, hermano? ¿Cómo le llamaría el Evangelio de la prosperidad? Eso sería el nombre correcto, si trazamos bien la palabra aquí. Eso sería el nombre correcto. Verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad. ¿Cuál fue el resultado de este profeta por querer tergiversar la verdad? Fue reprendido. Yo no sé cuántos se han de lamentar estos falsos profetas, pero aquí hay algo entredicho entre estas circunstancias que no voy a profundizar yo. Yo no sé si estos falsos profetas eran salvos realmente o no eran salvos, no lo sé. Pero si eran salvos tenían que ser reprendidos por su iniquidad. Y si no eran, pues en el día de juicio estaría su condenación con ellos. Entonces el resultado de seguir la codicia es ser reprendido por su iniquidad. Y dice aquí la forma en que se hizo, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura, dice aquí, del profeta.
locura del profeta. ¿Podemos los líderes y los pastores hablar locuras, hermano? Este profeta, antes de llegar a esta locura, andaba bien, pero alguien lo tentó con dinero y a él le gustó y cayó ¿en qué? En una locura, en una codicia de dinero. Y él, conociendo la verdad, habemos muchos que conocemos la verdad y caemos en estas codicias. Y eso es lo que dice acá. Tenemos que tener cuidado con esto. Verso 17. Verso 17. Estos son fuentes sin agua. ¿Quiénes? Los falsos maestros. ¿Qué es fuentes sin aguas? Yo no sé, yo te reto a que enciendas tu televisor y mires estos programas cristianos y mires las locuras que hacen. Fuentes sin agua quiere decir lo siguiente, déjame ilustrarte de esta manera. Es un pozo, de hecho es un pozo, pero no tiene agua. Un pozo debe de producir ¿qué? Agua. Un líder debería de alimentar las ovejas, pero lamentablemente no todos los líderes alimentan las ovejas. Hay líderes que son pozos sin agua, es decir, no tienen enseñanza. Y cuando tú los oyes, te das cuenta que no te alimentan. Hay iglesias, yo he conversado con personas que me dicen, ¿y por qué nuestros líderes no nos enseñan así? ¿Por qué no nos enseñan así de claro? Se ponen a gritar, se ponen a ofender, se ponen a hablar de locuras, pero no alimentan las ovejas. Son pozos sin agua. Y empiezan a hablar de uno. Imagínate, hermano. Hermanos, paso número 1. Haz un pacto con Dios. Hermanos, paso número 2. Anota la cuenta del banco donde vas a depositar el dinero. Paso número 3. Esto estará alimentando las ovejas. Deposita $20 por 3 meses. Paso número 4. Tu milagro es hecho. Hermano, ¿a dónde está escrito eso? En San Codicia, capítulo 3, verso 2. ¿Por dónde está escrito eso? Pero lo dicen, hermano, descabelladamente. Hace poco estaba, si los seres humanos siguen cualquier locura, eso es lo delicado de escuchar palabra de Dios. ¿Cómo enseñarle a mis hijas y a mis hijos de que no caigan en las mentiras? En los últimos tiempos los hombres van a ser más bayuncos que todo el tiempo. Bueno, la palabra bayunco en El Salvador, o sea, ridículo. Hace poco encendí el televisor y vi un programa y estaba una mujer, yo hablo con los ángeles. Y si tú quieres hablar con los ángeles y quieres bendición de un brujo. ¡Qué barbaridad! Y hay gente que cree eso. Número de la suerte, 12. Agarra una roja, agarra rosas rojas y agarra alcohol, échale ahí, prende una candela roja y este día, y acá los hermanos creyentes prendiendo todo eso. para tener la buena suerte del día y para sacar el billete de lotería. Y estamos con esto. Pero dice aquí, han dejado el camino recto. Estos son fuentes sin agua, es decir, aparentan ser algo, pero por eso es que vemos muchas iglesias engañadas, por eso vemos muchos creyentes engañados, escuchando falacias y fábulas. Y estas iglesias pasan hasta 1 hora cantando, dándole gusto a la carne. No es que estoy contra los cantos, para nada, para nada. Pero si voy a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, nunca dice que pasaron orando, que pasaron cantando 8 horas, o 6 horas, o 1 hora. El énfasis que hay en la iglesia primitiva es en la oración. Y dicen que cuando oraba la tierra temblaba. Eso es lo que oigo yo. No dice, y después de que cantaron 2 horas, eso no lo dice allí. Porque le damos gusto a la carne, si a mí me gusta cantar también. Torcer el camino con cosas que parecen ser buenas es fácil, hermano, y así somos engañados. Entonces, pero ¿cuál es lo malo en el canto? No el canto en sí, sino en perder 1 hora cantando, y cuando van a alimentar las ovejas te hablan 30 minutos o 15 minutos
y te hablan barrabasada, nada que te alimenta para que te puedas defender del maligno. Yo nunca vi que en la Biblia diga, y Dios reprendió a Satanás cantándole un par de himnos. Yo nunca he leído eso, pero sí he oído que él le digo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué es lo que él hacía? Mencionar las escrituras. Nunca dijo, y cuando fue tentado, se echó 3 himnos para que el diablo se fuera. No dice eso. No dice eso. Escrito está. ¿Cómo reprendía a Satanás? Con la palabra. ¿Cómo reprendemos a un falso maestro? Con la palabra. Y es lo que está diciendo esto aquí. Son fuentes sin agua, es decir, son fuentes pero no tienen agua, es decir, aparentan ser líderes religiosos y grandes líderes. Si ustedes supieran todas las corrupciones que hacen, hermano, si lo bota para atrás, hermano, si ahí se sanaron. A mi esposa yo le enseñé varios videos corruptos de estos tipos, de que la misma señora andaba como en 3 campañas cayendo diciendo sanada, la misma señora, y como quedan grabados en video, la misma señora era sanada de lo mismo, 3 veces, en las campañas de ese que te quita el cash y te deja en la luna, ¿verdad? Ahí aparecía la gente, un video donde dijo de que Dios le falló y que era mentiroso y él andaba algo agüitado, pero como hay gente igual a él que lo sigue, Dios lo cría y ellos se juntan. Por eso Dios es justo, hermano. Y si tú eres codicioso, vas a ir a una iglesia codiciosa. Y este tipo se ufanaba de hablar con Dios y que él ordenaba a la iglesia lo que él era el canal de Dios para ellos. Y cuando se dieron los dientes, ¿verdad? En vez de fracasar y dejar de seguirlo, ahí estaban con él una feligresía o un montón de miembros que son codiciosos como él. Él no tuvo más que aceptar eso y hay un video de eso. Pero bien, no estamos juzgándolo a él, estamos poniendo un ejemplo de los falsos maestros. ¿Ya? Y dijo que Dios le falló. O sea, atreverse a decir yo que Dios le falló, no decir yo soy mentiroso o yo hablé más de la cuenta. No, él falló. O sea, él es perfecto, Dios es el que se torció. ¿Ya? No le oyó bien a Dios. Y de esto hay evidencia, hermano. Hay un montón de evidencia que ustedes pueden ir viendo. Pero a algunos de ustedes les gusta creer estas cosas y ese es el problema. Pero en la iglesia primitiva también pasaba esto. Y por eso Pedro está haciendo eso. Y agrega Pedro otra metáfora. Y dice Pedro, nubes empujadas por la tormenta. Hoy con estos calores que tenemos en el país, ¿cómo deseamos la lluvia? O como los agricultores. Y a veces vemos unas nubes que se revuelcan y negras y pareciera que hasta allá va a venir el fin del mundo y de pronto truena, hermano, y al rato no cae nada de lluvia. Y la gente dice, el viento se llevó. Y ese es el ejemplo que Pedro está poniendo aquí. Hay pastores que el Señor y hacen una gran... pero no están alimentando nada. Solo son gritos, solo son bullas. Pon atención. Hay algunos que ni leen el texto. Sí, fíjate, a veces nos pasa esto a nosotros, nos va la picucha también. Nos ponemos a hablar un montón de cosas y nos vamos del texto. Tenemos que tener cuidado con eso. Es por eso que volvamos a leer el texto, no nos perdamos. ¿Verdad? Y en ese sentido nos pasa mucho. Hay gente que, si tú ves cuál es el tema y de qué porción bíblica está, ni la menciona. Ni la menciona. Entonces, 2 metáforas: pozos sin agua, y el otro dice nubes empujadas por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay una condenación para los maestros falsos. Por eso Dios nos libre de hablar locuras nosotros. Debemos de pensar bien lo que decimos, hermano, con mucha responsabilidad. Yo trato de revisar. Es nuestra responsabilidad eso, antes de hablar una locura. A veces nos disparamos nosotros también. Un pastor se reía y dice, yo cuando empecé a predicar, pues predicaba algo a lo loco, pues. Me perdía.
Pero hay una condenación y Santiago dice, no os hagáis todos maestros, porque tendremos doble cuenta que dar. Ahora, si yo persigo ser un líder para tener dinero, entonces no me importa. Pero si soy un líder que quiero servir a Dios, debo tener mucho cuidado con lo que hago. Y digo, porque aquí hay una condenación clara. En el verso 17 dice que para los falsos maestros, así como para unos ángeles que dejaron su honra, hay, dice, cárceles, y hay una profundidad, un lugar en la oscuridad que les espera. ¿No estará bromeando el apóstol Pedro, hermano? ¿Estará bromeando con esto? ¿Qué tan dañino es contaminar la palabra del Todopoderoso? Bueno, puede llevar almas al infierno. Un mal líder, un mal maestro puede llevar muchas almas al infierno, ¿sí o no? Y más si estas almas son inconstantes y no se fijan. Por eso ustedes tienen la responsabilidad de preguntarle al Espíritu Santo y de escuchar la palabra y después verificarla con la palabra. Ustedes tienen esa obligación. No solo ellos dirán la verdad, no. Tenemos que ver eso. Tener mucho cuidado con lo que hacemos en eso. Y decimos, verso 18, pues hablando palabras infladas, una característica de los falsos maestros es el léxico. Cuando usted los oye, te traigo una palabra poderosa, te traigo una profecía. Estas palabras que te voy a dar son proféticas. Pon mucha atención. Yo he ido a la escuela de profecía y soy uno de los profetas, o soy un apóstol y tengo la autoridad de los apóstoles. Palabras infladas. Estás bajo mi cobertura. Quiero decirte que en este momento Dios me está revelando y siento una unción en este momento. Aquí siento la presencia y una unción que los que hablen y empiezan y los otros empiezan a brincar también. ¿Verdad? Aquí hay una unción. Aguanta tu unción, qué poderosa está la unción, hermano. Aquí hasta es el momento que vos. Y empieza. Palabras infladas. Palabras infladas. Y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea que los hermanitos pichoncitos, los hermanitos tiernitos, son seducidos por estos tipos, porque no han crecido. Fíjate bien, usa palabras, mira, analiza. Cuando oigas un predicador, analiza. Que el Espíritu Santo te ayude, analiza, mira las características. Mira, uno, usa palabras infladas y vanas. Palabras infladas y vanas. Esas palabras infladas y vanas van desde darle el puesto a él, de decir que es poderoso, de decir cuánta magia hay en el Evangelio y decir una sarta de mentiras que son vanas, que no son escriturales. Número 2, seducen. Fíjate bien, ¿qué es seducir, hermano? Fíjate la palabra seducen. En esta traducción usó esa palabra y voy a usar esa palabra, seducir. Cuando uno anda de novio, hermano, uno dice seducir a la novia. ¿Y qué es seducir a la novia? Convencerla. ¿Y qué artimañas usás para seducir a la mujer? ¿Qué artimañas usás? Uno de bruto dice que está convenciendo a la mujer, que la mujer ya está convencida. Solo te está haciendo el difícil para que vos te rebusques. Pero ella ya está a quien quiere y a quien no quiere. Si te va a hacer caso o no. Pero te deja que vos andes papaloteando y creas que la estás convenciendo. Y dice, seduce. ¿Y cómo es que el hombre cree que seduce a la mujer? Se rebusca. ¿Cómo lo hace, hermano? Con palabritas bonitas. Sos la mujer más linda. Yo nunca había sentido esto. Y empieza a decirle, nunca le dice nada negativo. Fíjate qué característica que uno, después de casado, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia, hermano?
Antes de casarse, qué palabra y cómo le dice uno a la novia, hermano. No le dice nada negativo. Y ya casado, empieza a levantarse la uno, ¿verdad? Empieza a levantar y ya le mira todos los defectos. Pero cuando la anda seduciendo, todito, hermano, es positivo. No hay nada negativo. Pero mira la segunda palabra. Vamos a ver la segunda palabra. Concupiscencia. Es decir, que aquí es culpable el que escucha, como es culpable el que habla. Por eso aquí no hay inocente. Dios es justo. Hermano, a mí me han engañado. No, hermano. No, hermano. A ti te dieron por tu lado. ¿Cómo así? No, a ti te gusta escuchar esas palabras. La gente se congrega donde le gusta escuchar, hermano, las palabras que quieren oír. Y eso es lo que está diciendo aquí. Aquí él trata de seducir. Y fíjate bien, dice que él trata de seducir, pero con las concupiscencias de la carne. O sea que le está tocando la fibra de los hermanos que son ¿qué? Carnales. Los hermanos que son carnales. ¿Y qué es un hermano carnal? Un hermano que le gusta el pisto. ¿Quiere oír qué? Un evangelio de la prosperidad. Un hermano que le gusta, que le gusta lo terrenal. Quiere oír que el evangelio le va a complacer sus deseos terrenales, hermanos. Eso es lo que está hablando aquí, de las concupiscencias. Él está hablando que le da por su lado, pues. O sea, este pícaro, como falso maestro, habla, pero él no es culpable totalmente. Tiene una audiencia que quiere oír concupiscencias. Es decir, que le gustan las cosas terrenales. Decirle que Dios les va a dar un carro, decirle que Dios les va a dar una casa, que les va a dar la mujer más linda, que les va a dar todo aquello que están deseando. Pero ¿quién lo está deseando? ¿El espíritu o la carne? Obvio que lo está deseando la carne porque pide cosas terrenales. Si tú ves este tipo, entonces le está dando lo que la gente quiere oír. No es tan inocente la gente. La gente no es tan inocente. Es lo que quiere oír. Cuando alguien no quiere oír la verdad y quiere oír mentiras, hay lugares donde dicen esas mentiras. Alguien que le gusta la fábula, que le gusta la magia. Hay iglesias que te ofrecen eso. Entonces dice aquí con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, que hay una mala traducción, ¿verdad? Pero son a los tiernos que han escuchado la verdad. Pero escuchar la verdad no significa, hermanos, ser salvos. Judas escuchó la verdad. Muchos judíos escucharon la verdad y la creyeron. No la creyeron. Entonces, escuchar la verdad no significa librarme del juicio. Escuchar la verdad no significa salvarme. Tú puedes estar en el lugar correcto, pero tomar la decisión incorrecta. Hermano, pero si yo iba ahí donde hablaban la verdad, si tú ibas a hablar la verdad, pero tú no creías la verdad. En el tiempo de Jesús, en los sermones que él daba, escuchaba un montón de gente. Bueno, y aquí viene, creo que aquí podemos hacer un enlace con la parábola del sembrador. Que la palabra se le dio igual, pero hubo 4 terrenos. Si no me equivoco, sí, ¿verdad? Hubo 4 terrenos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí hay muchos terrenos también. No hay un solo terreno. Entonces, aquí cuando estamos hablando, algunos podrán escuchar, y bueno, y todos conocen la palabra del sembrador. Uno dice, fue lo que cayó junto al camino. Pero, dice, pero, y empiezan los peros. Entonces, hay hermanos que pueden escuchar la verdad, pero eso no los hará salvos. Y aquí donde viene, pon mucha atención en esto. Pon mucha atención en esto. Tú puedes estar viniendo al lugar correcto, hermano, pero puedes estar tomando la decisión incorrecta. Si tú vienes aquí y no crees lo que Dios te habla, porque Dios te habla, o sea, si tú no lo crees, entonces estás viniendo de gusto. Yo no puedo mentirte. Hermano, no digas eso, porque puede ser algún hermano que se vaya. No, aquí no se va a ir nadie que no quiera escuchar mis ovejas, ¿qué dice? Así.
Y ya dijimos, cada quien busca lo que quiere oír. Pero acá, este verso, el apóstol Pedro se lo estaba diciendo a su congregación, se lo estaba diciendo a quien él les predicaba, y los estaba preparando para que ellos no fueran engañados. Pero mira lo que dice Pedro aquí. Y dice, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. Es decir, querían salir del mundo. Querían salir del mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Este texto lo usan mucho. Y hay dos interpretaciones mínimas de esto. Pero igual, cualquiera de las dos interpretaciones, algunos dicen que estos eran salvos. Pero mira lo que dice, volvámoslo a leer, mira, leamos el verso. Pues hablando palabras infladas y vanas, seduce. La palabra seduce, ¿los convenció o no los convenció? ¿Los convenció o no los convenció? ¿Los convenció de qué? Los convenció y dice con sus concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. Es decir, ellos querían salir del error, pero estando aquí, un falso maestro, inflando con las palabras infladas y vanas, los convenció ¿de qué? De apostatar. Escucharon un mensaje incorrecto. Habiendo ya escuchado el mensaje correcto, Pedro está diciendo, yo ya les hablé la verdad, pero habrá muchos aquí que van a venir otros hablando con palabras infladas y se van a ir tras de ellos. Ya casi habían escapado del mundo. Pero ¿qué sucede? Vuelven a caer ahí. ¿Por qué? Porque alimentaron la carne. Es decir, si tú ves dos palabras ahí, concupiscencia y disoluciones. Son dos palabras ahí, concupiscencia y disoluciones. Los creyentes debemos andar en esto, en eso, en disoluciones y en concupiscencia. ¿No? Un creyente no debe andar de avaro, un creyente no debe andar de codicioso, un creyente no debe andar con deseos terrenales, ya no debería. Pero cuando los escucha dicen, ciertamente. Entonces dice aquí que estos tipos apostataron o no apostataron. Según esto, ellos fueron convencidos, entonces apostataron. Hay hermanos que vienen a la iglesia y escuchan la verdad, después escuchan un par de mentiras y siguen esas mentiras y no creen lo que está aquí. Pueden seguir viniendo aquí, pero sus conductas y su forma de pensar no cambia y se les ve. Se les ve. Y es lo que decimos nosotros, no creen en la palabra. No me pregunten por qué vienen, porque no lo sé. Pero el problema aquí, dice Pedro, hay muchos que ya estando en la verdad, los pueden sacar con palabras vanas, siguiendo la concupiscencia y siguiendo las disoluciones. Verso 19 menciona otro grupo. Mira, este grupo dice que tenían ganas de salir del mundo, pero fueron convencidos y regresaron. Verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad. No es de la libertad que habló el Señor, la verdad os hará libre. No, no es esa libertad. Estos tipos estaban ofreciendo una libertad que se liberara de Pedro, de la enseñanza verdadera. Eso es lo que ellos estaban proponiendo, que abandonaran eso. Y esto no significa siempre que sea por el pecado, puede ser por idolatría, puede ser por dinero, puede ser por misticismo, puede ser por un montón de cosas. Entonces dice, el que es convencido por alguien es esclavo de ese alguien. Hay gente que sigue líderes, son esclavos de esos que líderes. Nosotros no somos líderes ni nos vendemos a nosotros mismos. Nosotros debemos de ser esclavos ¿de quién? De Cristo, quien nos compró y quien nos ha salvado. Amén. Yo no debo ser esclavo de ningún líder, sino debo ser esclavo de Cristo que me salvó en la cruz.
Pero hay gente que sigue líderes, sigue personas con nombre y apellido. Si esa persona con nombre y apellido no está, a él no le parece la congregación. Porque está siguiendo ¿a quién? Al hombre. Y no está siguiendo realmente a Dios. Pero Pedro aquí nos hace una referencia a eso. Y Pedro va a hacer una comparación terrible en esta parte. Entonces dice, tú eres esclavo de quien te vence, quien te convence, es el esclavo. Pero nos libre Dios de que sean esclavos de nosotros. Tienen que ser esclavos de Cristo, quien nos salvó y los convenció. Nosotros no debemos ser esclavos de ningún líder. No tenemos ningún líder supremo. Bueno, tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Él es nuestro líder, Él es a quien seguimos y de Él es que somos esclavos. Pero habrá personas que serán esclavos de líderes, sí. Yo me sorprendo, hermano, cómo somos de fríos como creyentes. Fíjense que cuando yo miro las huelgas y miro los levantamientos en los países y miro que los garrotean, les tiran humo, les tiran balas de goma, golpean, y ellos andan tras de qué? Tras de líderes, tras de ideales. ¿Creen que nosotros podríamos hacer como iglesia algo como eso, hermanos, por Cristo? ¿Tendría valor ustedes, hermanos? ¿Ah? ¿Tendría valor? Por eso dice que tiene mejores siervos el diablo que Cristo. Hay unos que por un partido político se pueden matar. Hay unos que por un ideal se pueden matar. Yo miro ahí en ese Venezuela cómo salen los manifestantes y los golpean. Y en Estados Unidos, por un negro que mataron allá también, salieron unos y golpearon y quebraron. Y son capaces por esas ideas de hacerlo. Pregunto, ¿nosotros seríamos capaces por Cristo de hacer algo como eso? Estamos tan cómodos, hermanos, que nosotros decimos tener la verdad, pero seríamos capaces de defender la verdad de esa manera. Seríamos capaces de hacerlo. Y allí podemos valorar lo hipócritas que somos, o lo fieles que le somos al Señor, o de lo que somos capaces. A veces creemos en algo y no lo somos. Y es por eso que Dios tiene misericordia y su gracia nos cubre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él es fiel. Cuando yo soy infiel, pero Él es fiel. Y es la fidelidad de Él la que nos sostiene, no la mía. Porque nosotros somos así. Es terrible ver cómo las personas se pelean por esto, pero no peleamos por Cristo. Yo no sé decir, hermano pastor, de aquí, miren, quieren aprobar el matrimonio gay aquí en El Salvador, los quiero todos, que vayamos allá, vamos a ir a manifestarnos en la Asamblea Legislativa, que lleven bolsas de agua y nos vamos a ir a rebuscar allá para que no aprueben tal pecado, tal aberración. ¿Cuántos irían? Pero si los homosexuales son capaces de ir a agarrar las calles de San Salvador para que les aprueben el matrimonio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ven? ¿Quién es más fiel a su ideal? ¿Quiénes son más fieles a su ideal? A veces nosotros ni en nuestros propios hijos podemos convencerlos de que estén en la escuela dominical o que escuchen la palabra de Dios. Y este fue el fracaso de Israel. Cuando de generación en generación no pasaron la verdad y se estancó la verdad y hubo generaciones que no escucharon a Dios. Y fue las épocas más terribles de Israel. Pedro está poniendo advertencias para que la iglesia en el futuro no fuera a fallar. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, mira como dice aquí, enredándose otra vez en ellas, ¿qué dice que son? Pero si iba a la iglesia, pero si escuchó la verdad. Pero escuchar la verdad no significa creerla, hermano. Ese es el problema. Yo escucho muchas cosas, pero otra cosa es creerlas.
Escuchar es una cosa y creer es otra. Creer indica acción. Pedro se lamenta y dice, Pedro estaba consciente de que muchos en su congregación habían mostrado cambios. Pero dice Pedro, son vencidos. Fueron vencidos. Fueron vencidos. ¿Y qué significa ser vencidos? En esta batalla que nosotros tenemos a diario, fueron vencidos. Pero Pedro agrega algo más y dice, su postrer estado viene a ser peor que ¿qué? Viene a ser peor que el primero. Hermano, si tú eras mundano y vivías en el mundo, vivías tranquilo como rana en charco. Pero cuando vienes a una congregación y escuchas la verdad e intentas seguir la verdad y eres vencido y vuelves a caer allá, tu estado es peor que el primero. Porque primero no sabías que había una verdad. Ahora que sabes que hay una verdad, te anda matando allá afuera. Te anda matando porque sabes que estás haciendo lo incorrecto. Y los que me están escuchando y han sido engañados, saben que su estado es terrible. Porque no pueden ser felices porque sienten que hay un Dios que está presente. Y saben que ellos no están haciendo lo correcto. Entonces se sienten incómodos porque tienen dos cosas. En cambio el que tenía allá, por eso Pedro dice, su estado viene a ser peor que el primero. Era mejor que no hubiera conocido nada. Porque ahora que conocen, ya tienen esa espinita y tienen ese problema. Aquí hay hermanos que se pueden ir de la congregación, pero jamás serán felices. Jamás serán felices allá afuera, hasta que retornen a Dios. Si fueron hijos de Dios, jamás van a ser felices allá afuera. Porque el Espíritu Santo va a estar dándoles. No es esto está bien, no está bien, estás mal, tienes que regresar. Y te hunde cada vez más allá afuera. Y el diablo es astuto y te dice, ya es muy tarde. Pero es mentira, está tratando de engañar. Y eso es lo que dice Pedro aquí, es el estado de esto viene a ser peor. Porque se supone que ya sabiendo tú la verdad, ahora tenés un problema contigo. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Óyeme bien la palabra, haber ¿qué? Conocido, no creído. Haber conocido. ¿Cuántos puedo juzgar si estos eran salvos o no? Yo no los puedo juzgar. Es Dios que los va a juzgar. Yo no sé si estos eran salvos o no eran salvos. Puede ser que hubiera un grupo que sí era salvo y está en apostasía. Y puede haber otro grupo que sí conoció la verdad pero no se la creyó. Es decir, nunca fue salvo. Pero conoció la verdad. Y al conocer la verdad ya te deja ese criterio que hay. Es terrible estar entre dos verdades. Entre dos situaciones. Y ese es el problema que estaban teniendo aquí. Ahora dicen ellos, ¿cómo el estado vino a ser peor que como estaban? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Si tú conociste la verdad, tienes un compromiso de lo que harás con esa verdad. Y nosotros no podemos volver atrás. Sí podemos fallar, claro que fallamos, pero no podemos volver atrás, hermanos. Porque ya conocimos la verdad. Y conociendo la verdad, yo no puedo volver a la mentira. No sé, no lo concibo. Y es lo que Pedro dice aquí. El estado de estos es peor que el primero. Entonces algunos mencionan estos versos que la salvación se pierde, que ven que estos ya habían alcanzado pero salieron peor. Estos versos no están ratificando que la salvación se pierde. Estos versos están ratificando que viene gente a la iglesia, escucha la verdad pero rechaza la verdad y se va al mundo. Eso es lo que dice aquí, no que han sido salvos. El ser salvo significa el creer. Pero ¿cuántos de estos que creían o no creían? Yo no puedo juzgar eso. Lo que sí te puedo decir, que de acuerdo a la palabra del sembrador, me puede dar luz sobre esto.
Y en la palabra del Salvador dice, hay uno que le gusta escuchar el mensaje, pero luego viene el sol abrasador, te dice, viene el diablo y le pone los afanes de este mundo. ¿Y qué dice? ¿Pero escuchó la verdad? Sí. ¿Y le gustó? Sí. En esa palabra me explica que en la congregación pueden haber 4 terrenos. Gente que le gusta escuchar la palabra, pero igual. Dice que como la semilla quedó a flor de tierra, vino el sol y ¿qué? Y la secó. Estos son aquellos que dicen que la oyen, pero luego. O sea, podemos tener 4 gentes en las congregaciones escuchando la verdad, pero con reacciones distintas. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Uno fue el afán de este mundo, que escucharon la palabra, pero el afán de este mundo los hizo perder la verdad. Otro fue que por encimita, otro fue solo porque le gustaba, y el otro dijo cayó en buen terreno. Y el que cayó en buen terreno, se quedó solo caído ahí en el terreno. Dice que produjo, dice que produjo fruto, llevó fruto. Entonces, ¿de cuál de estos terrenos eres tú? Pedro nos está exhortando aquí. Y termino con el verso 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Bueno, vamos a aprender este proverbio. Les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve, ¿a qué dice? Palabras terribles, hermano. Es decir, que Pedro considera animales a los que dejan la verdad. Ahora, hermano, se oye mal, pero imagínate, ¿qué es lo que vomita uno, hermano? ¿Qué es lo que vomita uno? ¿Cuándo vomitas? Cuando te cae mal algo, ¿no es cierto? Cuando te cae algo, vomitas, porque tu cuerpo quiere expulsar esas bacterias que no le caen bien a tu cuerpo, y como no le caen bien, Dios fue tan sabio que hizo que las acciones de mi cuerpo trataran de vomitar para sacar esas bacterias de mi cuerpo que no deben de estar ahí. Pero vengo yo de testarudo, Dios me la saca, son esos que quisieron, escucharon la verdad y se alejaron del mundo. Y les saca esa cochinada de vómito. ¿Cómo lo considera Pedro? No yo, sino que Pedro. Y viene usted a agarrar el vómito para comérselo de nuevo. Suena asqueroso, ¿verdad? Así es de asqueroso el creyente que se va para el mundo, ¿no? Y lo que Pedro está diciendo, Dios te trató de sacar lo cochino de vos, pero vos volviste a comerte lo que ya te habían sacado. Es lo que Pedro está diciendo. No lo digo yo, lo dice Pedro. 2 animales que cuando uno dice las palabras de feo, perro. Pero la verdad es que es lo que la foto, pero ahí, y todavía hace otra comparación. Y ambos animales de los que Pedro usa, eran repudiados por ¿quiénes? Eran repudiados por los judíos. Eran conocidos como los animales más inmundos. El perro y el cerdo. ¿Y qué dice del cerdo? Y la puerca lavada a revolcarse. Fíjate bien, la puerca lavada, es decir, llegan a la iglesia, se les dice la verdad, la palabra trata de limpiarlo, pero viene esta puerca. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Vuelve a revolcarse. Pero la naturaleza de los dos, uno es perro y el otro es puerca. No cambiaron su naturaleza. No cambiaron su naturaleza. Entonces la chancha o el cerdo, por más que lo bañe y lo lave y le ponga chonga, siempre se va a ir a ¿dónde? Al lodo, hasta que le cambie su naturaleza. De lo contrario, la naturaleza de la chancha es enlodarse. Y la naturaleza del perro es comer lo inmundo. Pedro termina este capítulo, pero va a seguir hablando de los falsos maestros, pero termina comparando, ya no a los falsos maestros. En este momento está hablando de los que escucharon a los falsos. Fíjate bien, empezó hablando de los falsos maestros, pero ahorita está hablando de los que escucharon a los falsos maestros, que fueron convencidos por los falsos maestros. Termino diciendo esto, fíjate bien. Pedro dijo la verdad, hubo gente que vino, le gustó, ¿verdad? Como los terrenos de la palabra del Salvador.
Pero vino un falso maestro, habló, y vinieron ellos, escucharon a estos falsos maestros, y entonces Pedro les aplica estos dos proverbios que están acá. ¿Puede suceder eso en nuestra congregación? Espero que no. Esto no significa que tú no pecas, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de doctrina, de aceptar doctrinas falsas. Pedro va a seguir aclarando en el siguiente capítulo siempre de estos falsos maestros, pero que Dios nos libre. Por eso debemos de poner mucha atención a lo que creemos, hermano, porque nos estamos jugando la vida eterna. No es un juego esto, no estamos jugando a la iglesia. Si yo tengo fe y creo en un Salvador y que hay un infierno y hay un cielo, gloria a Dios, y yo quiero ir al cielo y voy a tratar de instruirme con la mejor doctrina para hacerlo. Pero también si no lo creo estoy perdiendo mi tiempo. Más te conviene que te vayas como la chancha o que te vayas como el perro y rebúscate. Pero aquí solo hay dos caminos, no hay un intermedio. No hay intermedio. Y Pedro dice, tengan mucho cuidado. Iglesia, yo quiero instruirlos. Pedro lo escribió, y lo escribió en la iglesia del momento, a su iglesia, en donde ellos habían escuchado. Y es un mensaje actual ahorita, ¿para cuánto? Para este año. Ya digo, no se pierdan por la codicia al dinero, no se pierdan por las concupiscencias, por las disoluciones. Pedro lo está diciendo, no se pierdan por eso. Escuchen la verdad. Y eso es lo que habla Pedro. El que tenga oídos por oír, lo oiremos. Padre.